Hola, ¿qué tal? Te habla Waldo López García, licenciado en Derecho y maestro en Educación. En esta sesión te hablaré acerca de los delitos contra la libertad, continuando con la explicación del Código Penal de Veracruz en la parte de los delitos en particular. En el caso de los delitos contra la libertad tenemos, por ejemplo, la privación de la libertad física. Te invito a que en cada uno de estos delitos no busques memorizar, sino hallar el elemento clave que configura el delito, así como a pensar en ejemplos que pudieran ayudarte a recordar el tipo penal. Por ejemplo, en la privación de la libertad física dice que es un particular que ilegalmente priva a otro de su libertad física. Pensemos a alguien que encierra a una persona, un particular específicamente, que encierra a otra persona en un inmueble. Sin duda lo está privando de su libertad física. En la privación de la libertad laboral, justamente se obliga a otra persona a prestar sus servicios laborales. Pensemos en un caso de secuestro de un médico, por ejemplo, en el que es obligado a prestar sus conocimientos y sus servicios médicos para atender a un enfermo. Justamente mencionando lo del secuestro, se cancela esta mención en el Código Penal de Veracruz por decisión de la Suprema Corte, ya que esto únicamente va a atender a materia federal. El delito de rapto, como observarás, está derogado, ya tampoco existe dentro del Código Penal de Veracruz. En cuanto al delito de asalto, como ves, es en un lugar desprotegido, violencia contra una persona, causarle daño para lograr un lucro o bien su asentimiento para cualquier fin. No confundir aquí con el robo. Aquí el asalto es un delito contra las personas, el robo es un delito contra el patrimonio. Otra distinción que se puede hacer es que en el robo la persona se está dando cuenta que está siendo privada de algún bien o está siendo obligada a consentir alguna situación, y en cambio en el robo es algo que la persona no se da cuenta, se aprovecha precisamente que la persona, por ejemplo, no está en su casa para entrar a robar, no está en su vehículo para robarse el mismo. En cambio, si la persona estuviera en el vehículo y es despojada del mismo, eso ya se convirtió en un asalto. Respecto a la coacción y amenazas, implica el uso de la violencia para dar, hacer, dejar de hacer algo, y si se comete por un servidor público, pues se agrava. También implica que se amenace a otra persona con un mal futuro sobre su persona misma, sobre sus derechos, y esa persona puede ser un familiar o puede ser otra persona a la cual se está unida por relaciones de amor, gratitud, estrecha amistad. Esta coacción y amenazas entonces tiene que ver con que se amenaza la vida, por ejemplo, de un amigo, y esa persona, por temor a que ese mal futuro se cumpla, va a hacer, dejar de hacer, etcétera. Muy importante distinguirlo. Esto no es lo mismo que la extorsión que más adelante se prevé en el Código Penal, puesto que la extorsión ya especifica que es un daño patrimonial, una cuestión económica que se está buscando aquí. Es totalmente genérico en dar, hacer, no hacer algo. Es muy importante distinguirlo, que cuando ya está el componente patrimonial, entonces pasamos a una extorsión. En cuanto al engaño telefónico, se busca obtener un lucro a través de una llamada telefónica o cualquier otro medio electrónico. Como puedes observar, cualquier otro medio electrónico, sí, puede ser WhatsApp, Messenger, alguna plataforma electrónica, un mensaje de texto, para engañar a una persona y hacerle creer que se le está causando, se le va a causar un daño a un tercero. Y este delito se persigue de oficio. En cuanto a la cobranza ilegítima, tiene que ver con utilizar medios ilegítimos, como por ejemplo el acoso, la intimidación, para lograr cobrar la deuda. Aquí no se está analizando si existe o no existe la deuda, sino la manera en que ésta se está obligando a ser pagada. En cuanto a los ataques de la libertad a la reunión y a la expresión, esto quiere decir impedir o disolver estas reuniones. Hay que recordar que la libertad de asociación y de reunión que nos prevé los derechos humanos tiene que ver con que sean fines lícitos y se exprese de manera pacífica. No es libertad de expresión tomar un edificio público, impedir el paso en la vía pública. Entonces eso no constituiría un ataque a la libertad de reunión y de expresión si fuera disuelta esta manifestación.
En cuanto al allanamiento de morada, tiene que ver con, sin motivo justificado o bien con engaño, con intimidación, una persona se introduzca a la casa de este individuo y se persigue por querella. Como tú puedes observar, el mismo código nos establece cuándo se persigue por querella, es decir, si la persona afectada quiere, o cuando es por denuncia. La denuncia quiere decir que aunque la persona que está dándolo a conocer a la autoridad no ha sido afectada, pero potencialmente se puede ver afectada a toda la sociedad. Esa es la lógica de la denuncia versus la querella. En cuanto al allanamiento de despacho, oficina, consultorio, tiene que ver nuevamente con el engaño, la falta de consentimiento para entrar, pero fíjate también, para permanecer sin el consentimiento de la persona que está facultado para darlo. Si este allanamiento ocurre en un despacho en el cual también está la casa y es de noche cuando la persona se introdujo, se considerará allanamiento de morada. Respecto al siguiente título de los delitos contra la intimidad personal y la inviolabilidad del secreto, tenemos un primer punto que es la violación a la intimidad. Esto es sin consentimiento, conocer asuntos propios de la intimidad personal o familiar, apoderarse de documentos, interceptar comunicaciones, reproducir esos documentos. Podemos pensar en cualquier situación en la que una persona, no importa el vínculo que tenga, si es amigo, si es esposa, si es lo que sea, conoce asuntos de la vida personal o familiar de alguien que no le está dando su permiso para conocerlo. Revisa su celular, revisa sus documentos, revisa su computadora y está conociendo asuntos de la vida personal o familiar. Observemos que hasta este punto la violación a la intimidad no tiene que ver con la violación en sentido sexual ni la intimidad con ese sentido. En el caso de la revelación de secretos, quiere decir justamente dar a conocer una información que fue dada con la advertencia de que es secreto y se causa un perjuicio a tercero. Puede ser, como lo prevé el mismo código, que por desempeño de alguna profesión o oficio se conoce algún tipo de secreto técnico y se revela, y esto obviamente perjudica a la compañía, a la persona física o moral que esté sacando algún partido económico por este secreto. En cuanto a los delitos informáticos, te puedo comentar que es tanto ingresar, manipular o destruir sistemas de datos, bases de datos, manipularlas, modificarlas. Tiene que ver también con quien, lo supuesto que te digo sin estar autorizado. Ahora, si la persona está autorizada para entrar a los sistemas, que los modifique o que utilice la información propia del sistema para un fin distinto. Podríamos pensar algún funcionario que tiene acceso, por ejemplo, a los datos de tránsito y utiliza esa información, esas direcciones, placas, etcétera, para un fin distinto de la función pública a la que está encargado. Igualmente, las sanciones aumentan cuando, resultado de la manipulación de esta información, se obstruya la procuración o impartición de justicia. Ahora bien, tenemos los delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Aquí el primer punto que tenemos es la pederastia, un dato cultural importante. Como tú podrás observar, el código nos está acentuando también las mayúsculas. Y si tú observas, es pederastia, no pederastía, como en algunos medios de comunicación incluso se pronuncia. De momento está derogada en estos artículos. Sí existe como delito, ahorita lo vas a ver, pero ya no está en estos artículos. El primer delito con el que nos encontramos entonces que sí atenta contra la libertad específicamente sexual es la violación, que tiene que ver por medio de la violencia, se llega a la cópula con otra persona. Nuevamente, como te comenté en algún video previo, tiene que ser con una persona. Y aquí nos da el código, la definición misma, así como las variantes de esto. Y no importa el sexo de esa otra persona. Igualmente se configura este delito, no importa si está existiendo vínculo matrimonial o concubinato. De hecho, no interesa si existe algún tipo de vínculo, simplemente es algo que se ha logrado por medio de la violencia. Se incrementa, por supuesto, si la persona, el sujeto activo, la víctima, no tiene la capacidad de resistir o entender el significado del hecho. Se considera agravada si es entre varias personas, si es entre familiares, si es por la persona que está
ejerciendo la guardia y custodia, si se desempeña algún cargo o empleo que facilite los medios para que esta violación ocurra, si se le suministran drogas a la víctima para propiciar su indefensión, si se utiliza la confianza, la ignorancia, la extrema necesidad económica también de alguien para lograr esto. Es decir, aunque la persona diga que sí, pero si se está aprovechando, por ejemplo, de la extrema necesidad económica, se va a considerar violación aunque se haya obtenido el consentimiento. Si se realiza en vehículos de transporte público, puedes imaginar camiones, taxis o incluso alguna modalidad como Uber, InDriver. Allanar el domicilio de la víctima, es decir, aquí no solamente va a existir el delito de allanamiento de morada que ya te expliqué, sino también ahora el de violación iba a ser agravada. Se comete en lugares despoblados o solitarios y también en el interior de instituciones educativas o establecimientos públicos o privados que estén destinados a refugio de personas. Y a su vez el responsable perderá la patria potestad por este delito. Como tú observarás, se dan facultades a las autoridades penales para incidir en un aspecto que tradicionalmente es civil. En el siguiente apartado, como observas, nuevamente aparece la pederastia. En este artículo está derogado, pero te comento, sí existe pederastia. En un momento lo vamos a ver. Nos vamos con el siguiente delito, que es el de abuso sexual, que aquí es muy interesante porque muchas personas lo confunden con el de violación y jurídicamente es distinto. Como tú verás, sin consentimiento de una persona mayor de edad y sin el propósito de la cópula, que aquí tenemos una de las diferencias principales. En la violación sí está presente la cópula, en el abuso sexual no está presente la cópula, ejecute actos sexuales o haga ejecutar. Y nos manifiesta que un roce, un tocamiento accidental no constituye un abuso sexual. O sea, el abuso sexual tiene que ver con los tocamientos. Va a haber una mayor penalidad cuando se haga uso de la fuerza física o moral, se comete con la intervención de varias personas, así como que el responsable ejerza algún tipo de autoridad respecto al sujeto pasivo y se persigue por querella. El siguiente delito tiene que ver ahora con menores de edad, la interacción entre menor de edad y mayor de edad. Es el delito de estupro. Nuevamente esta cópula y una persona mayor de 14 años, menor de 18, tenga su consentimiento por medio de seducción, engaño y se le sanciona de acuerdo a la diferencia de edad que hay entre el pasivo y el activo y se persigue por querella. Aquí bien importante observar, hablamos de que hay un consentimiento por seducción, por cualquier tipo de engaño. Aquí básicamente el legislador nos está dando a entender que si bien está penado la relación sexual entre un menor de edad y una persona mayor de edad, aquí fue en un sentido porque se gustaron, porque quisieron. Obviamente sí es un delito este tipo de relaciones con menores de edad, pero vas a observar que tiene una penalidad menor que la pederastia, en la que también implica relaciones con menores de edad. En la siguiente tenemos otro tipo de delito, el acoso y el hostigamiento. Luego esas palabras se utilizan como sinónimos, pero nuevamente en el derecho no son lo mismo. Y es importante ejemplificar, concebir bien este delito, porque nuevamente hay conductas que se confunden con acoso, hostigamiento sexual y no tienen este carácter jurídicamente. Tiene que ver con los fines lascivos, acosar reiteradamente a una persona de cualquier sexo. Observa cómo el código no nos está condicionando de que sea del sexo opuesto, puede ser de cualquier sexo. El acoso para hacerlo tiene que ser reiterado, no nos menciona si es únicamente 2 veces, si son 3, 4, simplemente que es reiterado y tiene que ser con fines lascivos. Si tú buscas esa mención en el código, los fines lascivos tienen que ver justamente con la cuestión sexual, es decir, no es un acoso con fines de realizar algún trabajo, sino es específicamente con fines sexuales. Ahora, el hostigamiento tiene las mismas características, pero adiciona la posición jerárquica, es decir, en el acoso sexual piensa que con fines lascivos es un compañero con otro compañero o una compañera. En el acoso sexual es el jefe o persona que esté a cargo de un subordinado con el cual se está realizando este tipo de conducta. Bueno, antes de terminar este aspecto, te comento precisamente los fines lascivos, es decir,
El hecho de halagar, por ejemplo, el físico de una persona, o el hecho de insistir, por ejemplo, en la convivencia con esa persona, ubica cómo no configura el delito estamos hablando por el hecho de los fines que el mismo código establece. Es una confusión luego muy común que se da, pero el código es bastante claro en los elementos configurativos. Ahora, el delito de la pederastia que te había mencionado se movió de artículo, sin embargo, ahí continúa en el código, habla que con el consentimiento o sin él tenga relaciones sexuales mediante su cuerpo o algún otro artefacto con un niño, niña o adolescente. Aquí, como observarás, se parece al estupro, pero conforme vayamos leyendo te vas a dar cuenta que aquí en la pederastia el legislador está previendo una mayor manipulación, una mayor maquilación de la persona, del sujeto activo contra el pasivo, que en este caso es un menor de edad. Aquí finalmente si hay consentimiento o no, no importa. Hay pederastia agravada cuando es familia la que lo comete, cuando hay una relación de tipo docente religiosa de diferente índole, hay una relación. El sujeto activo se aprovecha de la confianza, de la ignorancia, de la extrema necesidad alimentaria de esa persona. Es como si fuera una violación, pero en el caso de menores de edad. De hecho, revista este comparativo. Violación tiene que ver con mayores de edad y pederastia tiene que ver con menores de edad. Si tú incluso analizas y te regresas a violación, vas a observar que en violación no te dice que sea una persona que sea una persona mayor de edad. Sin embargo, si tú al momento de contrastar los hechos con los delitos te das cuenta, observarás que pederastia sí nos habla, sí nos especifica, ocurrió esto con una persona menor de edad, puede ser estupro o puede ser pederastia, según los hechos vayan activando elementos configurativos del delito. Te comentaba, se haya puesto en contacto las partes por el uso de internet, alguna otra tecnología de la comunicación y la información para tener el encuentro. Fíjate aquí como también es muy interesante este punto. Pudiera ser que en la realidad se tratase de un estupro, pero el uso de la tecnología, el ponerse en contacto para estos fines por vía WhatsApp, vía Messenger, alguna otra plataforma, ya lo convierte en el delito de pederastia. Otro de los supuestos es cuando se haya obligado a la víctima a consumir algún tipo de droga, también cuando se efectúe esto en vehículos de transporte público, sea ya en el domicilio de la víctima, se comete en lugares despoblados, al interior de una institución educativa y el responsable pierde la patria potestad o la tutela de la víctima. Como ves, tiene sus elementos comunes con la violación, con el estupro, pero se distingue por que el legislador prevé que en el caso del estupro son dos personas que se gustaron, con el pero que una de ellas era menor de edad, pero aquí en la pederastia está previniendo que sea ya alguien que se esté dedicando a ejecutar este tipo de conducta. En cuanto a la corrupción de niñas, niños, adolescentes o incapaces, tiene que ver con quien facilite o provea a los niños, niñas, adolescentes materiales pornográficos reales o simulados por cualquier medio los induzca a cometer un delito o consumir bebidas embriagantes o sustancias nocivas para su salud. Fíjate cómo aquí también podemos observar varios ejemplos en la sociedad que tal vez no son concebidos como delitos, pero podrían serlo. Imagina, por ejemplo, una fiesta de 15 años, que los padres de la quinceañera por esa noche especial le permiten consumir bebidas alcohólicas o le inducen a probarlo para que conozca su sabor, etcétera. O sea, esa inducción por pensar, bueno, para que conozca aquí en su casa qué sabe tal o cual bebida alcohólica, termina siendo un delito de corrupción de niñas, adolescentes o incapaces. De hecho, jurídicamente podemos manejar el término simplemente niño porque hay un documento llamado Convención de los Derechos del Niño que establece que cualquier ser humano menor a los 18 años es un niño, o sea, la cuestión de niño adolescente es por la etapa biológica, sin embargo, para efectos jurídicos, bien se puede emplear el término niño o niña. No se consideran corrupción de menores, lo que tiene que ver con la educación sexual, aprobado por la autoridad competente. Como observas, no solamente es alegar que es para estos fines educativos, sino que además ese material esté aprobado por la autoridad competente.
así como a quien emplea o permita a personas menores que laboren en cantinas, prostíbulos o algún otro centro de vicio. Nuevamente aquí podrías imaginarte el ejemplo de alguien que sea dueño de uno de estos establecimientos, que por ejemplo tenga a su hijo menor de edad o su hija menor de edad trabajando ahí. Aquí observa cómo el artículo no nos prevé si ese trabajo que está realizando se realiza en horas activas o cuando está cerrado el negocio. No nos prevé eso. Entonces, ante eso es general. No se puede que esté trabajando en eso. Y se entiende que está siendo empleado, obviamente, cuando le pagan algún salario o cualquier otra prestación, así sea meramente alimento, se entiende que está trabajando y eso está prohibido. A quien tenga bajo su responsabilidad directa permitir el acceso a salas en que se exhiban películas o ofrezcan espectáculos clasificados como no aptos para niños. Fíjate nuevamente cómo puede haber conductas en la sociedad que no se piensan como delitos, pero que lo son. Piensa en películas que simplemente tengan alguna clasificación que no sea apta para menores, puede ser una de terror, por ejemplo, pero por esa situación de permitirles en acceso, estamos ante el delito de corrupción de niños y niñas. Ahora, vamos con el siguiente delito que tiene que ver con la pornografía. Que quien procure, facilite, induzca, promueva, publique, gestione, obligue a una o varias personas a realizar actos sexuales, exhibicionismo corporal, con fines lascivos, sexuales, reales o simulados, grabarlos o grabarlos, fotografiarlos, etc. Aquí un punto importante para entender en este delito. La pornografía como tal no es un delito. Aquí el delito se está entendiendo cuando se obliga a una persona, ya sea mayor de edad o menor de edad, a cualquiera de estos actos que se están marcando. Cuando la víctima, por supuesto, como te comentaba, sea menor de edad, cuando se le esté obligando, como resulta acá, ya sea que se filme, incluso que se almacene también este tipo de pornografía. O sea, alguien, por ejemplo, que tenga esta clase de materiales, aunque no haya participado ni conozca a las personas que aparecen en el video, en el audio, etcétera, pero tenga almacenado esto, está cometiendo este delito. Nuevamente, el código nos aclara que no constituye pornografía el empleo de programas preventivos, educativos, informativos, de educación sexual, así como las cuestiones de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo en adolescentes, etcétera, que estén diseñados por instituciones públicas o privadas. Ahora, el abuso sexual de menores de edad o incapaces es como el abuso sexual de mayores, nuevamente como te lo había comentado. En la violación no se hace específico que sea de una persona mayor de edad, así como en el abuso sexual a secas no se dice que sea una persona mayor de edad, pero en el comparativo aquí te das cuenta. En el abuso sexual, aparte de que el nombre del delito te lo especifica, la misma enunciación te dice que quien sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal, oral, abuso sexualmente de un niño, niña, adolescente, o lo obligue, induzca o convenza a ejecutar algún acto sexual de manera pública o privada, se le imponen tantos años de prisión y multa. Nuevamente te reitero, el abuso sexual no tiene que ver con la penetración. En lo que tiene que ver con la violación a la intimidad sexual, se refiere a que cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, audios, videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, contenido íntimo, erótico, sexual, sin el consentimiento de esta, habrá prisión y multa. Este artículo es relativamente nuevo, o sea, esto tiene que ver, por ejemplo, personas que intercambiaron ese tipo de material, pero algunas sin consentimiento, lo comparte con otras personas, lo publica en alguna plataforma. Esto es un delito de violación a la intimidad sexual. Nuevamente observa la distinción. El anterior delito era violación a la intimidad, que no tenía que ver con el aspecto sexual, sino con conocer aspectos de la vida personal o familiar del sujeto pasivo. Aquí sí ya tiene que ver con aspectos sexuales. Que el delito sea cometido por el cónyuge que se cometa con una persona en situación de discapacidad, o que se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo. Es decir, este delito tiene que ver, por ejemplo, con que alguien publique este tipo de material y a cambio de quitarlo pida algún otro tipo de beneficio. La autoridad, a su vez, ordenará el retiro inmediato de esta publicación. Sin embargo, ya son comentarios a nivel técnico.
Una vez subido algo a internet, resulta realmente complicado retirarlo de todas las plataformas por el número de veces que puede ser compartido, el número de veces que puede ser alojado, que puede ser descargado por otras personas. O sea, en la práctica a nivel técnico sí resulta algo complicado. En lo que tiene que ver con los delitos contra la dignidad, aquí es interesante también este capítulo. Lo que es la difamación y las calumnias, que luego son palabras muy manejadas por medios de comunicación, para efectos de Veracruz no existe. Esto tenía que ver con hablar mal de la moral de alguna persona o con atribuirle la comisión de delitos. Lo que sí es un delito contra la dignidad de las personas es la discriminación, como señala la Constitución, ya sea por edad, sexo, el embarazo, el estado civil, el origen étnico, diversas circunstancias que tuve acá, la profesión, se incita al odio, a la violencia, se le niegue la prestación de un servicio, se le veje, se le restrinja sus derechos laborales, se le abandone en el servicio de la salud, y estos delitos se van a perseguir por querella. Bueno, hasta aquí lo relativo a los delitos que pretendo explicarte en este video. Espero poder haber despejado alguna duda que tuvieras y con gusto déjamelo en los comentarios.